Buenos días, queridos estudiantes. Les habla el profesor Jesús Guevara. Y en nuestra clase de Geografía, Historia y Ciudadanía del día de hoy vamos a comenzar con una etapa muy importante de nuestra historia mundial y es la Edad Media y sus principales acontecimientos. Durante la Edad Media, que comienza con la caída del Imperio Romano, son muchos los acontecimientos, estamos hablando de muchos siglos de historia que van a ser resumidos en esta pequeña videoclase. Es decir, hay mucho más, pero mucho más material que investigar, hay mucho más contenido, estamos hablando de a partir del 476 hasta el descubrimiento de América, estamos hablando casi de 1000 años, que van a ser resumidos en una videoclase. Entonces no nos podemos quedar solamente con lo que veamos aquí en la videoclase, sino por nuestra propia cuenta, también despertar en nosotros ese interés por investigar. Entonces, en esta videoclase vamos a tratar sobre todo 5 temas esenciales o 5 acontecimientos de la Edad Media. Primero que todo, la caída del Imperio Romano ocurría en el año 476. Luego vamos a ver el reino de los bárbaros y de los francos. Vamos a ver quiénes fueron ellos. Después vamos a hablar de una organización social y política de la época, que fue el feudalismo. Y vamos a hablar en la parte de religión, que también fue un tema bastante extenso durante estos siglos. Vamos a hablar del Islam y vamos a hablar de las cruzadas. Les repito, esto es un gran resumen de la Edad Media. Debemos investigar por nuestra propia cuenta tantos otros detalles. Aquí lo que les voy a dar son tics o parte importante de los acontecimientos de esta etapa de la historia. Ahora bien, comencemos con la caída del Imperio Romano. ¿Y cómo ocurre la caída del Imperio Romano? Hay que destacar que el Imperio Romano se extendió por Europa de norte a sur. Esto significó el desarrollo del Estado, puesto que había que garantizar el abastecimiento de los alimentos, la administración de la justicia e incluso el sostenimiento de un inmenso ejército que debía vigilar todo el territorio. Hay que destacar que durante la segunda mitad del siglo IV, el emperador Teodosio, ¿sí? Se encargó de dividir al imperio entre sus 2 hijos para proteger las fronteras e intentar salvarlo de las invasiones. A uno de los hijos, Arcadio, le correspondió el, el imperio del Imperio Romano de Oriente, que tenía la capital en Constantinopla. Y a Honorio, el otro hijo, le correspondió el imperio romano de Occidente, cuya capital era Roma. A partir de allí comienzan muchos desacuerdos y luchas de poder en el ejército imperial, el ejército del imperio. Aunado a esto, habían los impuestos habían subido en gran magnitud y ya no alcanzaba para sostener un estilo de vida fatuoso, especialmente a los emperadores, por lo cual los esclavos fueron sustituidos por trabajadores libres, lo que generó un fuerte desempleo. Así pues, los límites del imperio llegaron hasta Asia, donde un pueblo muy aguerrido de Mongolia, estamos hablando de Asia, llamado los hunos, comenzaron a ejercer presión sobre el ejército romano. Por el norte, a su vez, los germanos se rebelaron y se dirigieron hacia una Roma debilitada por todos los acontecimientos del momento. Estaba debilitada política y socialmente. Por ende, en el año 476 después de Cristo, se apoderaron de Roma y el imperio de Occidente llegó a su fin. De grosso modo, esta es la historia resumida de la caída del imperio romano, y con ello se va a dar inicio a una etapa importante de la historia, que es la etapa de la edad media. Otro tema importante que hay que tratar de la Edad Media es los bárbaros, las llamadas invasiones bárbaras. ¿Por qué ocurren las invasiones bárbaras? A partir del siglo II, los bárbaros, fundamentalmente los germanos, se encargaron de comenzar a emigrar hacia el Mediterráneo. ¿Pero por qué emigraban? Emigraban debido a la sobrepoblación, al frío y al deseo de encontrar mejores tierras para vivir. Es por ello que ingresan al Imperio Romano, algunos de manera pacífica y otros
de manera violenta. Los pueblos germanos que invadieron el Imperio Romano de Occidente estaban formados por francos, por vándalos, por suevos, por visigodos, astrogodos, burgundios, anglosajones, justos, alanos, suevos y alamanes. Se organizaron en unidades políticas denominadas Reino Romano Germánico y representaban la existencia de una mezcla de culturas, es decir, esta gente que se encuentra en el norte de Europa, debido a las inclemencias del frío, de otras situaciones, de no trabajo, de una economía baja, se encargan de dirigirse hacia el Imperio Romano y lo invaden. Así pues, los reinos germanos, los nuevos reinos que ocuparon buena parte de Europa y parte del norte de África, fueron los siguientes. Estaban primero los ostrogodos, que se ubicaban en la península itálica bajo el mando de Teodosio el Grande. Después estaba el reino franco, que es lo que actualmente se conoce como Francia. Se ubicaron en la Galia septentrional y luego se expandió hacia el sur bajo el mando del rey Clodoveo. Posteriormente estaban los visigodos, que se ubicaron en la península ibérica, ¿sí? La parte de España, que expulsó a suevos, vándalos y alanos. Se mantuvo hasta el año 711. Después estaban los vándalos, que se ubicaron en el norte de África, con Cerga y Cerdeña. Fue destruido por los bizantinos en el siglo VI. Y después estaba la exarquía anglosajona, que fue en lo que se ubicaron, en lo que actualmente sería Inglaterra, Londres, en las Islas Británicas. En el año 827, estos 7 reinos fueron absorbidos en un solo por Egberto de Wessex. Así pues, estos son los principales reinos germanos que también fueron llamados bárbaros. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias que trajeron estas invasiones al Imperio Romano? Una de las principales fue el fin del Imperio Romano de Occidente y el comienzo de una nueva etapa, la Edad Media. Así se comienza la Edad Media con las invasiones bárbaras. Segundo, la agricultura empieza a tomar fuerza como una actividad económica, es decir, la agricultura comienza a dar fruto dentro de sus tierras. Tercer punto, la imposición de la dependencia personal propia de los pueblos germanos en todos los niveles de la sociedad. Otra de las consecuencias fue la fragmentación del Imperio Romano de Occidente en pequeñas unidades fundamentalmente agrarias que dieron lugar al feudalismo, el cual también vamos a hablar en esta videoclase. Y finalmente, gracias también o como consecuencia de estas invasiones bárbaras, se consolidó la Iglesia romana como centro de poder religioso y la formación de los reinos cristianos. Así pues, esto es lo que se trata sobre las invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras, uno de estos reinos más famosos, fueron el reino de los francos, que es lo que vamos a hablar a continuación. El reino de los francos se establecieron en la antigua Galia desde el siglo 481, cuyo y estaban dirigidos por Clodoveo, como también se dijo anteriormente. Junto con él, lograron conquistar toda la región. Estamos hablando de lo que es actualmente Bélgica y Francia. La conversión de Clodoveo al cristianismo facilitó notablemente la expansión de los francos, ya que contó con el apoyo de la Iglesia Católica, pues permitió que los naturales de la región lo aceptaran y además la Iglesia Católica le dio todo su apoyo. A la muerte de Clodoveo, ocurrida en el 511, el reino se dividió en cuatro grandes regiones, llamadas Neustria, Borgoña, Aquitania y Austrasia, que fueron gobernadas por pequeñas dinastías, debido a la lucha entre los merovingios. ¿Quiénes eran los merovingios? Pues los descendientes de Clodoveo. Poco a poco los reyes perdieron prestigio y poder, y por eso se les llamó los reyes holgazanes. Hay que destacar que ante la decadencia de estos reyes, que ya no tienen casi poder, los nobles se convirtieron en los verdaderos detentadores del poder. Ellos recibieron el título de mayordomos, los títulos de mayordomo del palacio. A principios del siglo VII, esto ocurrió en el siglo VII, los mayordomos de Austrasia, de la familia Eristal, obtuvieron su supremacía. De esta familia pertenece Carlos Martel, quien detuvo el avance de los árabes y los expulsó del territorio. Así pues, el hijo de ese mayordomo
se llamaba Pipino el Breve, quien destronó al último de los reyes merovingios, aquellos que provenían de Clodoveo, y unió nuevamente todo el reino y se coronó rey de los francos e inició la dinastía carolingia. ¿Cómo llega ahora el imperio carolingio? Debe su nombre realmente a Carlomagno. En el año 1768, como ustedes ven, se divide el imperio entre los hijos de Pipino. Carlomagno se propone restaurar el imperio romano de Occidente, ya que le quedó toda la herencia a él porque el otro hermano, llamado Carlomán, murió y él heredó todo el imperio. El nuevo rey, conocido como Carlos Magno, fue el primer rey germano que se propuso restaurar la unidad política del Imperio Romano de Occidente. Este sometió a los sajones, exterminó a los bávaros y se apoderó del reino de los lombardos. En el año 814 muere Carlos Magno, y se produce una creciente independencia de los nobles y gran extensión del territorio y hay dificultad de comunicación entre un imperio y el otro. Finalmente, en el año posteriormente, los condes y marqueses convirtieron sus cargos en hereditarios y buscaron desligarse de los monarcas. Es por ello que el hijo de Carlomagno, llamado Ludovico Pío, reinó en medio de violentos conflictos con la nobleza. Cuando murió sus tres hijos, se repartieron el territorio en lo que se conoce hoy como el Tratado de Verdún, y así el imperio quedó fragmentado en tres reinos: el reino de Francia, el reino de Germania y el reino de Lotarangia. Esto es un resumen de lo que fue el reino de los francos, especialmente el reino de Carlomagno. Continuamos ahora con el feudalismo. Recordemos que el feudalismo es una de las consecuencias de las invasiones bárbaras. ¿Cómo surge el feudalismo? Esto fue un régimen característico de la Europa occidental, un régimen político, social y económico ocurrido entre los siglos IX y siglo XV aproximadamente. Aquí hablamos del poder del señor feudal. El señor feudal poseía poderes absolutos dentro de su feudo. ¿Qué es el feudo? Ahora lo vamos a ver, pero el feudo es la extensión de tierra. Pero a su vez podía someterse a otro señor feudal de quien recibía el feudo y a quien debía obedecer y prestar el servicio militar. Este régimen feudalista surgió debido a diversos factores. El primero, el colonato, que era una institución romana que establecía la permanencia forzosa y hereditaria de los campesinos en la tierra que cultivaban, ya fuera propia o ajena. Otro factor que determinó el surgimiento del feudalismo fue la inseguridad, la inseguridad de los pueblos y caminos, las invasiones bárbaras y más tarde la de los musulmanes, normandos y húngaros paralizaron el tránsito a través de las rutas comerciales. Y finalmente, el debilitamiento del poder real. Después de la fragmentación del Imperio Romano, los reyes germánicos fueron incapaces de imponer su autoridad. Entonces se vieron obligados a ceder grandes extensiones de tierra a los nobles para que estos las gobernaran y administraran en su representación. ¿En qué consistía el contrato feudal? El contrato feudal era un pacto entre el señor y su vasallo, por medio del cual el señor debía al vasallo protección y justicia, y este a cambio está obligado a auxiliarlo en caso de guerra, desastre o dificultad económica. El contrato se realizaba mediante un acto solemne llamado acto de homenaje, en el cual el vasallo se arrodillaba ante el señor y tomándole la mano juraba serle fiel y lo reconocía como su dueño. ¿Qué era el feudo? El feudo es una gran extensión de tierra, ¿sí? En el cual en el cual estaba compuesto por un castillo, por unas tierras y por unas aldeas que se habían formado en ese territorio. La vida giraba en torno al castillo, que constituía su centro económico, político y administrativo. El señor feudal contaba con su propio ejército, imponía las leyes, administraba justicia, acuñaba las monedas y cobraba los impuestos. Pero, como ya expliqué anteriormente, el señor feudal se debía al rey, aunque el rey ya le había concedido algunos poderes a cambio de protección y ayuda en las guerras.
¿Cuáles fueron las principales características del feudalismo? La primera fue el predominio de la agricultura como base de la economía. Posteriormente, también promovió el desarrollo de la economía de autoconsumo, es decir, cada feudo, cada tierra consumía lo que producía. Igualmente, otra consecuencia fue el poder absoluto del señor feudal en sus dominios. Otra consecuencia fue la existencia de grupos sociales privilegiados, como los nobles y el clero. Posteriormente también se consolidó la Iglesia Católica como una institución de enorme poder religioso y político. Y finalmente el predominio de la vida rural, en la que prevaleció el latifundismo, es decir, el cultivo de las tierras. Ahora vamos a hablar acerca de la expansión islámica. Antes de esta fecha en la que comienza la expansión islámica, la única religión existente para el momento es el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo que se ve afectado también por la expansión del Islam. ¿Cómo nace el Islam? El Islam nace con el nacimiento de Mahoma en el año 570 después de Cristo. Este Mahoma era huérfano a temprana edad, trabajó de joven en una empresa de caravanas perteneciente a una rica viuda, era un reflexivo y buen conocedor del judaísmo y del cristianismo. A partir del año 610 comenzó a predicar una nueva religión que reconoció la existencia de un único Dios al que ellos llaman Alá. En un principio los habitantes de la Meca estuvieron en contra de la doctrina de Mahoma, que él llamó el Islam. En el 622 lo obligaron a huir de la ciudad, que luego llamó Medina. Se llama Yatrib y luego llamó Medina. A esta huida se le conoce como la Ejira y con ella se inició la era islámica. Los años árabes se cuentan a partir de esta fecha, a partir del 622. Poco tiempo después, Mahoma reclutó un ejército y conquistó la Meca en el 630 después de Cristo. A partir de allí, a partir del 630, la mayor parte de sus ciudadanos abrazaron el islamismo. 2 años más tarde murió y sin embargo toda Arabia quedó unida por su doctrina. Islam quiere decir en árabe sumisión a Dios y sus seguidores se llaman musulmanes. Cuando escuchemos hablar de los musulmanes, son aquellos que siguen el Islam. Como una religión tiene su propio libro sagrado que se llama el Corán, y en que se establecen 2 preceptos básicos de la religión. Dentro del Corán existen 5 preceptos básicos del Islam. El primero es la limosna, que es para el hermano necesitado, la oración, que debe hacerse 5 veces al día, está el ayuno, que durante el Ramadán, que es el 9.º mes del año musulmán, se debe hacer ayuno durante un largo tiempo, durante varios días. Después está la peregrinación a la Meca, que al santuario de la Carba, al menos una vez en la vida se tiene que ir a este santuario. Y después está el último precepto, que es la guerra santa contra el infiel para defender al Islam. Ellos son bastantes radicales con sus preceptos y sus creencias. ¿Cómo fue la expansión del Islam? ¿Cómo se expandió el Islam? ¿Y cómo hicieron sus principales invasiones? La expansión musulmana comenzó con Mahoma, quien logró dominar una parte de la península arábica, lo que es actualmente Arabia Saudita. Pero las grandes conquistas se realizaron después de su muerte, cuando la dirección del Islam fue ejercida por los califas o sucesores del profeta, que se encargaron de crear un inmenso imperio que se extendió desde la península ibérica hasta el valle del Indo y las fronteras con China. El califa era el jefe supremo, concentraba en su persona el poder religioso, político y militar, delegaba parte de su autoridad a un grupo de ministros quienes reciben el nombre de visires. Estos visires eran hombres de confianza cuya función consistía en dirigir los asuntos del Estado y coordinar las distintas ramas de la administración. Igualmente, existían aquellos que llamaban los omnales, quienes eran los generales encargados de la defensa frente a los infieles. Después estaban los cadíes o jueces encargados de la justicia, y también estaban los muecines. ¿Quiénes eran estos? Aquellos que llamaban a la oración desde la almina, y finalmente estaban los imanes o sacerdotes que recitaban las oraciones en las mezquitas.
Durante los siglos 7 y 8 los musulmanes se apoderaron de inmensos territorios y formaron un grande imperio. La historia del Islam, desde Mahoma hasta el siglo XII, se dividió en tres periodos llamados califatos. ¿Sí? Sería el califato ortodoxo o perfecto, donde los califas de este periodo fueron parientes o amigos de Mahoma. La ciudad de Medina fue la capital. Los cuatro primeros califas perfectos lograron la unificación de la península de Arabia y la conquista de Siria, Mesopotamia, Persia y Egipto. El último califa ortodoxo fue Ali. Después estaba el periodo califato omeya, donde los califas de este periodo pertenecieron a la dinastía de los omeyas, procedente de la Meca. Establecieron la capital en la ciudad de Damasco. Y recordemos que todas estas ciudades eran cristianas. Durante este califato, los musulmanes conquistaron Marruecos y la península ibérica. Y finalmente estaba el califato abasida. Una rebelión acabó con la dinastía omeya. Casi todos sus miembros fueron asesinados durante un banquete. El poder quedó en manos de la dinastía de los abasidas, quienes trasladaron la capital a Bagdad. Bagdad, actual Irak, ubicada en una zona influenciada por la cultura persa. Los asuntos financieros fueron la principal preocupación de este califato. A grosso modo, estas fueron las principales características de la expansión islámica. Finalmente, dentro de este gran resumen de la expansión de la Edad Media, nos encontramos finalmente con la expansión cristiana, esta expansión cristiana que hoy conocemos con el nombre de las cruzadas. ¿Qué proponía las cruzadas? El objetivo fundamental de las cruzadas era la recuperación de Tierra Santa, esa tierra donde había nacido Jesús, donde está su principal historia, donde habían estado sus principales vidas, sus principales discípulos. A toda la vida de Jesús fue en Tierra Santa y estas cruzadas se dan para la recuperación de esta tierra que había sido tomada por los turcos que eran de religión musulmana. Estas peregrinaciones, eh, llamadas cruzadas, por la cruz roja que se pusieron sus guerreros, eh, incluyeron personas de todas las condiciones sociales para rescatar Tierra Santa. ¿Por qué cruzadas? Cruzadas por la cruz roja que llevan en el pecho sus guerreros. En total se llevaron 4 grandes cruzadas. La primera cruzada en el año 1099, donde se conquista Jerusalén. La segunda se emprendió en 1147 y fue dirigida por Luis VII de Francia, donde los cruzados fracasaron en el intento de mantener la ciudad. El sultán Saladino tomó Jerusalén. La tercera cruzada, dirigida por Federico Barbarroja en el año 1192, fracasaron al intentar recuperar la ciudad. Y la gran cuarta cruzada, realizada en el año 1204, comerciantes venecianos tomaron Constantinopla con la intención de obtener beneficios económicos. Se perdió el sentimiento religioso de las cruzadas, es decir, el inicio de por qué se querían las cruzadas. La tradición del peregrinaje a lugares como Jerusalén estaba muy enraizada entre todos los cristianos, a pesar de que en el siglo VII esta ciudad había sido tomada por los musulmanes. ¿Cuáles fueron las principales causas? ¿Por qué se dan las cruzadas? Primero, el aumento de la población, que no podía ser alimentada dada la pobreza de la economía. Segunda causa, el profundo sentimiento religioso de la población, que se manifestaba en los peregrinajes a Tierra Santa y querían recuperar su territorio. Tercero, la presencia de los turcos en Tierra Santa, el cual ocasionaba muchísimo malestar por parte de los cristianos. Quinto, la necesidad del papado de afianzar su poder ante los emperadores germánicos. Las cruzadas se constituyen en una forma de canalizar en un sentido religioso el espíritu de guerra de los caballeros, quienes se encontraban ociosos, reemplazando la guerra entre cristianos por la lucha contra el disidente religioso. Y finalmente, otra de las causas fue la reconquista del cercano oriente como las principales rutas comerciales de la Edad Media. ¿Qué consecuencias trajo la expansión cristiana con las cruzadas? Primero, la pérdida del poder de los señores feudales. Otra consecuencia es el papel primordial del Mediterráneo. Se recupera ese papel comercial que tenía el Mediterráneo.
Finalmente, otra de las consecuencias fue el impulso del comercio entre Oriente y Occidente, que se había perdido un poco por las invasiones musulmanas, y finalmente trajo como consecuencia negativa también la despoblación del norte de Europa. Este es un resumen de lo que fueron las cruzadas. Como les dije al principio de la clase, es un resumen, valga la redundancia, bastante resumido de lo que son 1000 años de historia de nuestra historia, ¿no? De muchos temas importantes que debemos conocer. Como parte de esta actividad, vamos a hacer, después de ver esta videoclase, vamos a realizar un periódico a mano. Debemos recordar toda la estructura de un periódico, el título, las fechas, las noticias. ¿Y cuáles van a ser esas noticias de nuestro periódico? Van a ser acontecimientos de la Edad Media. Les voy a pedir que realicen un periódico con todos los acontecimientos de la Edad Media. Solamente nos vamos a quedar con los acontecimientos de esta videoclase, y el periódico lo vamos a hacer a partir de lo que hemos hablado en esta videoclase. Les saludo, esperando que se encuentren bien, y hablaremos en la próxima clase sobre historia de Venezuela.